De hecho, aquí en Guinea Ecuatorial está prohibido en ciertos colegios el cabello. Cuando vas pasando y ves a los niños, algunos van todos rapaditos y otros tienen peinados como más tribales. Hola, hola, ¿cómo están? Pues como ya saben, y yo sé que lo saben perfectamente porque yo sé que toditos aquí son bien chismosos, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 2 semanas viajando por África y hoy les quiero hablar de un tema cultural bastante interesante y es del cabello. Y tú dirás, chama, pero tú eres loca, ahora nos vas a poner a escuchar de pelo, ¿sí? Como ves, la verdad es que es bastante diferente y muy contrastante en comparación a nuestro lado del mundo. Por estas tierras existe un uso excesivo de pelucas. En algunos lugares hasta están prohibidos ciertos tipos de peinado. Hay mucho estereotipo y ustedes bien saben que yo soy más metida que una gaveta y más salida que un balcón y yo todo me la paso preguntando y es lo que les voy a contar hoy. Si hablamos del estilo y de la manera en la que se peinan acá, podemos ver en cualquier esquina que traen el cabello trenzado o que simplemente hay lugarcitos en mercados, hasta en su propia casa que te ofrecen trenzarte el cabello. Esto lo pueden hacer porque simplemente es cool, me veo bien, tengo flow, aunque hay quienes dicen que es mejor traer el cabello trenzado por el tipo de cabello que ellos tienen, porque es cómodo, porque qué fastidio peinarme todos los días, porque tal vez me sale más barato, aunque en ciertas comunidades simplemente las personas optan por de plano raparse el cabello porque no hay suficiente agua y sería muy difícil cuidar el cabello así. Pero si nos vamos un poquito para atrás, el contexto cultural que esto tiene, y es por lo que en ciertos puntos las trenzas pueden llegar a ser un tema delicado para muchos, es que anteriormente, hace muchos años, en los tiempos de esclavitud, se dice, se rumora y se comenta que muchas personas en sus trenzas tejían caminos y vías de escape y hasta se podían llegar a ocultar, no sé, semillas, una llave, ciertas cosas, solo en sus cabellos. Ahora, aunque ha pasado muchísimo, pero muchísimo tiempo, ustedes saben cómo es la gente que se aferra a algo, se enfrasca en algo, y esto es algo que muchos le llaman como memoria colonial, porque todavía en muy pocos lugares al día de hoy siguen prohibiendo el uso de trenzas, de rastas o hasta ir a tu trabajo con tu cabello afro. ¿Cómo no puedo ir a mi trabajo con mi cabello si mi cabello es afro o lo trenzo o me hago rastas? ¿Qué hago con mi cabello? Y es ahí donde la gente opta por el uso excesivo de las pelucas. También es muy fácil encontrar lugares, pero de verdad es que hay muchísimos lugares en los que venden pelucas del color que tú quieras, rojo, verde, amamellado, largo, corto, del tipo de cabello que ahora sí que te guste, te las hacen ahí mismo. Y es que chama, uno la verdad es así, uno dice, ¿para qué me voy a dañar el pelo si me puedo comprar una peluca? Porque uno es necio, ¿viste? Uno es necio, uno tiene el pelo de un color y lo quiere de otro color y va y se lo daña, uno nace con el pelo lacio y te lo cambias a rulo y viceversa, porque como les dije hace un ratito, en muchos lugares sigue prohibido ir con tu pelo afro, con tus trenzas, con tu cabello tan bonito como lo tienes, y la gente pues se les quedó esto, bien sea por moda o por costumbres, ocultar su cabello tan bonito que tienen. De hecho, aquí en Guinea Ecuatorial está prohibido en ciertos colegios el cabello. No solamente que te hagas trenzas o lo lleves afro o tengas rastras, no, el cabello en sí está prohibido para evitar la plaga de piojos. Pero obviamente esto no pasa en todo el país, ni mucho menos en todos los colegios. Basta con solo mirar por la ventana del carro cuando vas pasando y ves a los niños, algunos van todos rapaditos y otros tienen peinados como más tribales, que este tipo de peinado se llama pampampé, que son como unos puntitos parados como con hilo y liguitas de colores, que la verdad se ve bien bonito. Acabamos de llegar a un mercado porque se los quería mostrar en vivo y en directo. Vean la cantidad de puestitos de pelucas, te trenzan. Hay mujeres que se tardan horas realizando una sola peluca y hay quienes solo vienen al mercado a estar aquí todo el día, mira, para pimpearse. Pelo, uñas, se hacen todo y al final hasta una cerveza se toma. Miren, esta chica me está contando que esta peluca se tardó 3 horas en hacerla, o sea, ella la cose con esta máquina y aparte va tejiendo cada trenza. Ellos me dicen que no son originarios de Guinea Ecuatorial, que son de Camerún. Esta me la están vendiendo en 30.000, como $60. Y chama, mira, espero que me dé un descuento o algo porque ya se la puso. Voy a dejar que me
me la pongan para ver cómo queda, ¿no? Ok, ya me dijeron que pase y que me siente aquí. Él me va a peinar, a ver. Me están haciendo como una colita para esconderme el cabello. 3 pelos tengo, eso se esconde muy rápido. Chama, la loca, salgo yo por ahí por el pelo morado de vez en cuando, no me interesa. Que le aguante un poquito aquí, chama, me está jalando el cerebro esto. El corte tiene que ser preciso porque luego si no se nota que estás usando una peluca porque se ve la mallita. Ay, pues si no se nota, ¿eh? Ah, claro. Saca unos pelitos como de la peluca para que parezca que es mío. Chama, ya yo me había preocupado. Yo pensé que eso que le estaba pasando a la tijera era mi pelo. Y yo, ¿pero por qué? Pero no, o sea, como que te cortan el pelito para que parezca que tienes como el popularísimo baby hair. Mira, ella saca un gel y así es como van a peinar el pelito pegado a la frente para que parezca que agarraron mi cabello y lo tejieron. ¡Wow! Excelente servicio, mano. Y así quedó la peluca, o sea, que se tardaron nada. Fue muy rápido, chama, está espectacular. Me encantó, y ellos bien amigables. Ven, yo te peino, te la pongo ahorita mismo, no importa, mira, con tal que tú me pagues, chama, yo te peino rapidito. Excelente, me encanta la gente así, lista para el business. ¡Wow! Vean cómo quedó el cabello y es súper largo. Es mucho pelo, te diré que te acalora la cholla, pero está increíble, ¿ok? Me siento espectacular. Ve esto, mira, ve, si un día me ves ahí que aparezco por ahí una mujer de pelo morado, soy yo con mi peluca que me compré en Guinea Ecuatorial, claro que sí. Me encantó el largo, chama. ¿Sabes qué? Te voy a contar una triste historia, porque a mí una vez una chica me dijo que se hizo unas trenzas muy bellas ella y salió a pasear a su perrito y se agachó con sus trenzas a recoger la caquita del perro y el pelo se le vino así para adelante y sácatas, que se le metió las trenzas en la mierda de perro. Así que si usted se hace trenza, tenga cuidado. Entonces si se va a agachar en un charquito o algo, écheselas para atrás. Y si estás muy larga y te vas a sentar en la poseta, échatelas para adelante, mía, no te vayas a cagar el pelo. Ahora nuestro amigo nos va a enseñar su puesto de uñas, entonces vamos a ver qué es lo que nos presume, porque él agarra al cliente y no lo deja ir, ¿oíste? Te vendo pelo, te vendo uña, lo que necesites, ¿oíste? Si quieres ropa, te la consigo también, no hay problema. Me cae bien ese tipo de gente. Este chico, ves que les dije que es de Camerún, es el tipo de migrante que habla como 3 idiomas, nos dijo que hablaba francés, inglés, entiende español y nos está llevando a su puesto de uñas, o sea, él mismo hace los diseños de las uñas, o sea, él hace todo. Migrante trabajador, es lo que yo digo, si uno se va para otro lado, mírame que, ¿estás viendo cómo te llaman? Para llamarte o para que tú voltees te hacen... Esa es la única manera. Aquí no pegan gritos como nosotros, que somos bien escandalosos y pescaderos, que tú dices, ¡mira! No, aquí la gente te hace más discretico. ¡Oh, qué peligro! ¿No? Casi nos da de palazos una bebé. Una bebé que no tiene ni 1 año nos iba a meter un palazo. Ah, mira, ya llegamos. O sea, es este puesto, lo tenía cerrado. Mira que estos son sus diseños, que lo hace con las manos. Mira que no usa ninguna máquina ni nada, todo es a pulso. Entonces él te pone aquí los diseños para que tú elijas y que este es su lugar. Y mira, como que lo sella con la lamparita. Él aprendió a hacer este tipo de cosas cuando vivía en Camerún y que tiene 5 años viviendo en Guinea Ecuatorial, que antes trabajaba en un salón de uñas, pero que ahora pues yo quiero montar el mío. Yo no quiero trabajar para más nadie y me cae bien por eso, porque pues uno tiene que pensar así, chama. Nos está comentando que todavía como que lo está arreglando, lo está remodelando, entonces oye, se ve que aquí se viene un potente salón de uñas, oíste, poderoso, espacioso. ¡Wow! Esta peluca tiene forma de corazón aquí, qué locura y qué arte. Si quisieras te lo pudieran hacer en tu cabello, no más que yo soy más falsa que una monedita de 3 pesos. Me acabo de dar cuenta que se me quedó mi cartera y a ver, no tengo nada muy importante ahí más que mis tarjetas y mi pasaporte, porque aquí uno tiene que salir con pasaporte porque tienes que estar siempre identificado. Pero me dicen que todo bien, que tranquilo, que aquí la gente no está acostumbrado a, pues, a robar, digamos. Me estaban esperando para regresarme el bolso y tengo, mira, tengo aquí mis tarjetas, el pasaporte, chama, si me paniqué, ¿oíste? Me asusté, pero no tanto, porque yo tengo otro pasaporte en el hotel. A como de lugar yo puedo viajar, pero sí que fastidio tener que ir a reportar un pasaporte perdido, chama. Ay, qué gente tan honesta, me caen bien. Resulta y resalta que el uso de las pelucas no simplemente es por las razones que les acabo de dar. Obviamente hay quienes las usan porque de verdad las necesitan por alguna enfermedad que les genera pérdida de cabello o simplemente como te acabo de decir, chama, no más porque es cool, porque son bonitas y porque te dio la gana. Pues listo, eso ya fue todo. Si me faltó algo, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque ahora sí que este tema es bastante largo
largo, extenso. Y antes de despedirme quiero decir que se vayan al carajo todos los que todavía prohíben ciertos tipos de peinado, porque la gente tiene el derecho de vestirse y de peinarse como les dé su regaladísima gana. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chama, no le hagas caso, ¿viste? Tú tampoco, chamo. Tú peínate como te dé la gana, lleva tu afro al trabajo, nadie te puede decir nada, ponte la peluca y que les valga. Uy, me da una rabia esa gente que se cree que, uy, se quedaron viviendo como no sé en qué siglo.